Hola chicos, bienvenidos. El tema del día de hoy es fiscalización 2026 con inteligencia artificial. Me presento, soy la contadora Leti Estrada, te voy a acompañar a lo largo de este curso, que es un curso cortito de 1 hora, pero bueno, vamos a ver todo esto en resumen para que te lleves y pongas las nuevas reglas fiscales a practicarlas ya en tu empresa. Perfecto, bueno, te damos la bienvenida. Vamos a ver esa estrategia de defensa y cumplimiento fiscal dentro de la parte digital y esta perspectiva que debes de tener en base a tu experiencia, cómo debes de analizar la inteligencia artificial. Y bueno, el objetivo de este curso es, número uno, comprender al SAT desde la parte digital, entender cómo el SAT utiliza la inteligencia artificial para fiscalizar a los contribuyentes en tiempo real, cómo también minimizar tus riesgos fiscales digitales, cómo identificar estos principales riesgos fiscales digitales derivados de los cruces automáticos de CFDI contra tus declaraciones. Número 3, causas de restricción de tu certificado de sello digital. Conocer las principales causas que originan la restricción del certificado digital y sus consecuencias. Número 4, las estrategias de materialidad que debes de implementar en este 2026. Aprender a documentar la materialidad de las operaciones con evidencia suficiente para soportar deducciones y acreditamientos, porque aquí está en riesgo tanto la deducción como el acreditamiento de los IVAs. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué acciones preventivas vas a realizar? Ya estamos en junio del 2026. ¿Qué has hecho de enero a junio? ¿Qué acciones preventivas estás tomando por esta fiscalización que ya es un hecho en este 2026? Implementar acciones preventivas concretas. ¿Para qué? Para reducir contingencias fiscales antes de ser requerido por la autoridad. Y al final, bueno, reduce esta contingencia que puedes tener. Desarrolla un plan de cumplimiento digital que minimice la exposición a auditorías, a multas y a créditos fiscales que ahorita una empresa realmente no podría soportar. Bien, y arrancamos. Bueno, ¿qué era antes? Este nuevo SAT digital que tenemos, bueno, ¿qué pasaba antes como historia? Había revisiones manuales, selectivas, auditorías por muestreo limitado, cruces de información restringidos y procesos lentos y reactivos. Habían auditorías de 1 año a 18 meses en obtener tu acta final. La fiscalización era basada en papel, con todo lo que conlleva esta parte de lentitud, ¿no? Del papel. Ahora es rápida. De acuerdo, bueno, imagínate, están utilizando inteligencia artificial, están en tiempo real. La fiscalización está continua y automatizada en estos momentos. Los cruces son masivos de millones de CFDIs en segundos. Hay alertas automáticas ya instantáneas desde que estás timbrando una factura. Imagínate que tenemos una persona física con actividad empresarial y esta persona tiene nada más compraventa, ¿correcto? Y factura un servicio en automático. Ya en automático viene la cancelación de sellos. Imagínate ese nivel que estamos, que ya están dando este cruce de decir, estás facturando algo que no tienes registrado en tu constancia de obligaciones fiscales. ¿Ok? El perfilamiento digital que tiene de cada contribuyente el SAT ya no revisa al contribuyente, revisa tus datos, esos datos que tú mismo timbras y envías a la autoridad. ¿Correcto? Entonces, más que ahora vamos a estar al pendiente de qué es esta vigilancia o qué es esta vigilancia a través de la fiscalización con inteligencia artificial. La autoridad fiscal ya no busca errores. Los sistemas ya detectan automáticamente. Esta inteligencia artificial lo que está haciendo es transformar radicalmente la forma en que el SAT nos veía como contribuyentes. Ahora está supervisándonos el cumplimiento fiscal al mismo tiempo de millones de contribuyentes en tiempo real. Chicos, este análisis masivo que hace la detección de los patrones de comportamiento que estamos teniendo y las alertas automáticas que está enviando para revisar. Independientemente de todo, tenemos que estar al pendiente como contribuyente, estoy cayendo en esta parte de revisión, ¿no? ¿Cómo me está detectando? ¿Cuáles son esos puntos que la autoridad está utilizando? Entonces vamos a hacer, primero, entrar en conciencia de este mapa de cruces automatizados que tiene el SAT. Y primero vamos a ver
el primero que veríamos sería tus ingresos contra tus egresos. El SAT cruza automáticamente los FDIs que tú emites de ingresos como los que estás recibiendo, tus FDI de egresos recibidos, detectando diferencias entre lo facturado y lo declarado en forma inmediata. ¿Sí? También una de las partidas que yo creo que este 2026 es de suma importancia, más toda la reforma laboral que tenemos ya encima, chicos, es la nómina contra las declaraciones. El timbrar la nómina, la timbramos y es comparada en forma automática y en línea con qué, con las declaraciones que hacemos de retenciones de ICR, con las retenciones del Seguro Social, identifica incluso los salarios que tendríamos por ahí, incluso si tenemos salarios que están subdeclarados o inconsistencias patronales. Resulta que no tenemos actualizado por ahí los salarios bases de cotización. Entonces, esto ya es en automático. Incluso la última vez que revisé, me tocó ver un caso de que decía, bueno, textual, el Estado, yo estoy en el Estado de Nuevo León, donde la Tesorería Estatal nos mandó requerir una empresa y nos decía, es que timbraste sueldos y salarios del mes tal, el monto tal. Ese monto por el 3% me debes tanto, tal cual. ¿De dónde sacó la información? Nosotros le estamos timbrando, nosotros no estamos pagando ese 3% correctamente. Correcto, entonces, toda la información, todas esas situaciones que nos está reportando a manera de invitaciones, de cartas de invitación, de requerimientos, cualquier autoridad, nosotros estamos generando esos datos. Y la inteligencia artificial está dando estos cruces y declarando estas incontingencias, que nosotros tendríamos que estar conscientes de estas diferencias porque nosotros las estamos reportando. Entonces no tenemos una herramienta que por ahí, yo recomendaría una herramienta, ahorita el ratito la vemos, una herramienta que está manejando Compact I. ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos que estar al pendiente de nuestro ADD definitivamente dentro de contabilidad, que lo tenemos. Y básicamente aquí, chicos, es algo real y es algo que ya tenemos que hacer. Yo tengo que tener, ya existe la solución con Compact I, digo, por mencionar un sistema integral que tenemos, donde está el de nómina, está contabilidad, está bancos, todo está ya enlazado comercial, la parte comercial, para que todo llegue a contabilidad y contabilidad a su vez pueda revisar que cuadre con estos impuestos y con estas declaraciones, como lo es la DIOT y las retenciones. Recordemos que las declaraciones informativas de operaciones con terceros se cruzan con las retenciones de ICR y de IVA. Entonces, de repente no me declaras estas retenciones y ya las estás mandando en la DIOT. Entonces, y ya las está reportando incluso nuestro proveedor de ese servicio lo está reportando a través de qué? De su timbre. Imagínate, inmediatamente ya incluso a veces te llegan esas cartas de diferencias y dicen, no es posible, chéquenla. Casi, digo, ahorita antes había diferencias que yo podía todavía ganarle al SAT, ahorita no le he ganado ninguna este 2026, donde está siendo muy precisa la autoridad. Y si yo me voy a checar, realmente lo que encuentro es que efectivamente sí debemos esas retenciones. Entonces, que yo mismo las declaré, que yo mismo tengo ese CFDI en mi ADD de las retenciones. Entonces, son cosas que nosotros podemos detectar y hay una herramienta y pónganle ahí, anótenle ahí, se llama Anticipa. Anticipa de Compact y es una herramienta que sí o sí la debes de tener. ¿Ok? Igual si tienes tu distribuidor, por favor, márcale, llámale y que te haga un demo, que te haga una presentación porque es barata, es económica y nos va a quitar mucha carga de todas estas conciliaciones que tenemos que estar haciendo, las vamos a tener al día. Se llama Anticipa, anótale por ahí. Y vamos a seguir con esto. Las instituciones financieras, sí o sí, todos los movimientos que tenemos bancarios son reportados por las instituciones financieras. Podría decirse, incluso hay muchos rumores, oye, Leti, hay cuentas que son personales, no son fiscales. Chicos, todas son fiscales. No cunde el pánico, todas son fiscales y tú tienes que tener un amarre completo de todas las cuentas que utilices. Obviamente, sin entrar en pánicos. También tenemos que entender que hay empresas, y yo les aseguro, necesitas ponerle atención a las empresas que estén arriba de 35 millones. ¿Por qué? Porque dejan de ser empresas de flujo, se vuelven régimen de ley. ¿Cuántos de nosotros a una empresa de flujo actualmente no estamos llevando la contabilidad?
O le estamos llevando porque es una contabilidad que tú dices que es de flujo, Leti. Llevo mejor checo nada más. Es más, lo hacen hasta en Excel, chicos. Y no me están haciendo la contabilidad. Cuando esta empresa pase a ser régimen de ley, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque no hicimos la contabilidad en la cual estamos obligados. Obligados. No la vas a enviar, pero sí la tienes que hacer, aunque seas una empresa de flujo. Imagínate de qué estamos hablando ahí. Y ahorita, el día de hoy, el IMSS, el Infonavit, las bases de salarios que ellos tienen reportados, que tú tienes para IMSS, para Infonavit, ya lo están validando contra los FI de nóminas. Nos están llegando diferencias por salarios bases de cotización, que esos incluso los agarran. Ahorita lo que he visto que agarran 3 años y me ha tocado ver hasta 5 años retroactivos donde nos marcan que dicen, corrígeme, no me has aumentado, no me has modificado el salario base de cotización, el salario diario integrado, no me lo has modificado y cada año va aumentando. Recuerden, tuvimos los cambios en todo esto de las vacaciones dignas, entonces no está reflejado dentro de. Entonces tengamos conciencia de esa parte y hagámoslo todo preventivo, incluso vamos a corregirnos, ¿sí? Es una tendencia que hay ahorita, bueno, autocorrijamos, ¿no? Todo y el IMSS y el Infonavit te lo agradecerán, porque ellos sí, les interesa mucho que sea, incluso que tú lo hagas espontáneo. ¿Qué pasa cuando imagínate que el Infonavit o el IMSS te mandan un aviso por falta de pago, porque detectan errores, porque te pueden mandar que te detienen o te congelan tus cuentas bancarias y es un problemón, te tardas más de un mes en desbloqueo. La empresa ya no existe si sucede eso. Entonces, seamos preventivos, seamos conscientes del efecto que tiene todo esto, todo este panorama fiscal. Esto no pasaba antes. Están observando como nunca en este 2026 tanto la nómina como el IMSS, el Infonavit. Eso es algo que no se veía anteriormente. Ustedes están como, tengo 30 años de hacer declaraciones y pagos provisionales. Dentro de esos 30 años, nunca había observado que me tumbaran de deducción una nómina. Este 2026, de no creerse, incluso estuve en esa empresa, me mandaron a hablar para revisar con ellos y atenderlos, de decir, bueno, ¿cómo está esta situación? Lo analizamos y realmente fue un error grave porque tenía sueldos variables esta empresa y no los reportó y lo detectó el IMSS. Y el IMSS lo reportó al SAT y el SAT, ¿sabe qué nos hicieron? Hay un oficio donde se dice lo que nos están peleando es que van a tumbarnos toda esa parte de la nómina. Imagínense de qué estamos hablando. Bueno, de algo son millones por ahí lo que está afectando porque es un corporativo. Y a todas las empresas del grupo les llegó el mismo problema al mismo tiempo. Entonces, y no fue algo más que nos equivocamos al timbrar, ¿verdad? Bueno, perfil de riesgo digital. Debes de entender y debes de medir en qué perfil de riesgo digital se encuentra tu empresa. La inteligencia artificial genera automáticamente tu perfil digital de tú como contribuyente. A mayores inconsistencias entre fuentes, entre diferentes fuentes, bueno, mayor probabilidad vas a tener de una auditoría o de una restricción de tus certificados de sellos digitales, lo que obviamente pararía la operación de la empresa. ¿Va? Pues vamos a ver ahora sí CFDI contra las declaraciones. Vamos a ver los primeros focos o los primeros detalles que tenemos que ir viendo o inconsistencias que nos pueden detectar. Primero, ingresos facturados contra lo declarado. No puede ser que tengamos ese primer error. De hecho, por eso les digo que este software que tenemos, incluso si tú ves en tu sistema, en la versión 19.1, si no estoy mal de contabilidad en esta última versión, viene una pestañita que dice anticipa, donde se conecta a esta herramienta que te digo, que hazle por ahí la pregunta a tu distribuidor, cómo usarla, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacer este empate contabilidad? ¿Por qué? Porque tus ingresos facturados contra los declarados, ¿sabes qué? El SAT no está cruzando y nosotros no lo estamos revisando. Entonces, por ahí queda eso como un foquito, como un foco preventivo. Tengo que ponerle atención a eso. Otro que lo que tengo que revisar son mi trasladado que no estoy enterando. Tengo un IVA trasladado que estoy cobrando y no estoy enterando. El IVA cobrado en CFDI y no declarado o no pagado es una de las principales causas de alerta. Sí o sí te llega la alerta y te llegan las diferencias reportadas, ya están llegando.
más de uno me podrá decir y lo podrá constatar que ya tiene ahí estas diferencias. El sistema te detecta estas diferencias entre el IVA facturado y el IVA enterado en declaraciones mensuales y tú lo vas a ver de forma preventiva y tomar esta decisión. También al día de hoy, chicos, el CFDI cancelado sin justificación. Lamentablemente, al día de hoy tenemos todavía contadores que me cancelan facturas. ¿Y lo cancelan para qué? Para ajustar el ICR y el IVA, para ajustar impuestos, de no creerse que al día de hoy podamos tener esa situación. Sí, si la tenemos, entonces tengan por ahí mucho cuidado con eso. Entonces yo necesito un sistema que me esté diciendo una DD que ya lo tengo en contabilidad, que yo esté revisando el estatus de ese XML que está en mi contabilidad. Si lo cancelan, hay un efecto que yo tengo que revisar, por eso hay que estar muy al pendientes del buzón y obviamente pues no aceptar esas cancelaciones improcedentes, que si bueno, las avienta el contador de mi proveedor y si yo no me doy cuenta, pasa el tiempo y se autoriza, ¿qué va a pasar? Sí, entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque por lo regular son en fin de mes, en ese momento generan todas estas cancelaciones para ajustar impuestos, de no creerse contadores, pero sucede. Entonces tengan mucha precaución con eso. Diferencias entre contabilidad y los FDIs. La contabilidad electrónica, al día de hoy sabemos que no todas las envían, pero el régimen de ley es sí o sí tiene que enviar contabilidad electrónica, lo sabemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, empresas que están bajo un coeficiente de utilidad, bajo todo el esquema del régimen general de ley de persona moral. Esta información que viene en nuestra balanza se está cruzando con nuestros propios FDIs emitidos y recibidos. La inconsistencia entre los registros contables de estos comprobantes que generan alertas automáticas y de alto riesgo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y también, bueno, pagos provisionales con inconsistencias, diferencias entre el ingreso acumulado en CFDIs y los montos base de pagos provisionales de ICR. Actividades, esto también te da revisión automática. No hay por qué no tener este primer nivel, que es el ingreso, bien revisado. Ok, entonces este sistema detecta, obviamente, la subdeclaración que estamos haciendo o la inconsistencia periódica. Oye, ninguno nos cuadra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Mandarte estas aclaraciones y te lo dice. No sé si les llega la carta de invitación, son tranquilas las cartas de invitación, donde te dice que no les está cuadrando. Haz tu corrección, por favor, te invito a hacer estas correcciones preventivas, ¿no? Revisa y dale una, no me las dejes ahí, no las avientes a que no va a suceder nada. A lo mejor en años anteriores era una recomendación, no les hagas caso. En este año, por favor, ponle mucha atención. De las no atendidas nos va a venir una auditoría, ¿verdad? Una revisión profunda. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y hay consecuencias de estas alertas fiscales automáticas que están generando cada discrepancia que detecta y que genera en tu perfil un riesgo digital que va incrementándose el nivel de tu riesgo. El resultado, ¿qué va a ser? Lo que comentamos, una carta de invitación, una auditoría electrónica, te puedo restringir sellos, certificados de sellos digitales o el inicio de facultades de comprobación sin previo aviso, dependiendo que de ese nivel de riesgo que me tienen catalogado. Importante también en este ejercicio de 2026 lo que comentaba. El CFDI de nómina está bajo la lupa. Los cruces entre el SAT, IMSS, Infonavit convierten la nómina en una de las áreas de mayor riesgo fiscal en este 2026. Cualquier inconsistencia es detectada automáticamente por los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a cuidar? Los salarios que tenga yo subdeclarados, los timbrados que pueda tener duplicados. Al día de hoy seguimos teniendo ese conflicto cuando me usan sistemas, que tú tienes un sistema o que lo timbras en varios sistemas. No sé por qué pasa eso, pero bueno, tengan mucho cuidado con estos duplicados. Nóminas sin pago real. Resulta que aunque usted no lo crea, tenemos nóminas que no han sido pagadas, se timbran y no se pagan. ¿Por qué? Porque esa es la persona que tiene dada de alta, bueno, que a veces es la esposa del dueño, el hijo, la hija, el yerno, el tío, el primo, alguien, un amigo, el compadre que necesitaba estar dado de alta un año, a todos ellos se les timbra y no se les paga.
Tengan mucho cuidado porque eso ya es una defraudación también para efectos del seguro social. Correcto, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a ver estos nuevos puntos rojos que el SAT está revisando y que no cae para identificarlos y nosotros entender que no queremos caer en ese punto rojo y que me identifique así la autoridad. Primero, el incremento atípico de devoluciones. ¿Sí? Las solicitudes de devoluciones inusuales o que no correspondan al comportamiento histórico. Recuerda que todo esto es como un comportamiento, lo que está viendo son tus parámetros, tus comportamientos, cómo vas. Si ellos detectan algo atípico, resulta que yo siempre facturo 100,000 pesos y resulta que en este mes voy a facturar 100 millones. Ese es un incremento atípico, no en devolución, en ingresos. Y eso es lo que al final va a estar detectando estos focos rojos, ¿no? La autoridad. Entonces, tengamos en consideración estas alertas, ¿no? Entonces, comportamientos atípicos los va a detectar y te va a hablar. Uno es el pedir devoluciones cuando nunca habías pedido, cuando es un monto muy elevado. Y si nos vamos más allá de todo, lo que llega a pasar, chicos, y lo quiero comprobar, tengo clientes que están pidiendo a veces devoluciones, no sé por consejo de quién, incluso de gastos que incluso se pueden considerar simulados por la falta de soporte. Yo no digo que lo sean o no, sino que nos falta esa parte de soporte. ¿Sí? Entonces, la disminución drástica de las utilidades. Recuerda, tus caídas abruptas que tienes en utilidades sin justificación económica real son detectadas también automáticamente al cruzar las declaraciones anuales contra emitidos y recibidos. Te va detectando que vas disminuyendo tus utilidades y que son, oye, tenías una utilidad de un 10% y ahorita llegaste a una utilidad del 1%. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? Entonces tú también debes de estar generando todos estos, de entender el por qué, no porque estás metiendo de más comprobantes o comprobantes que estás simulando tener o aumentando las deducciones sin serlo. Ten mucho cuidado con eso. Y aquí en la disminución drástica de utilidades, recuerda que hay tasas efectivas que está considerando el SAT y que incluso acaba de publicar en este mes de junio las nuevas tasas efectivas que corresponden a 2022 y 2023, si no me equivoco. Entonces, tienes que ir a revisar porque ahí va, oye, ¿cuánto me toca, Leti? Porque tú me puedes decir, Leti, ¿cuánto me toca de tasa efectiva y qué significa? Significa que el sistema ya establece y te lo publican para que estés otros sectores de tu misma actividad económica cuánto están pagando efectivo de ICR, en base a qué, al ingreso. Ejemplo, si yo soy servicios, yo más o menos, o servicios contables, más o menos la autoridad espera de mí o de mi empresa el 7% de tasa efectiva. Quiere decir que si son, no sé, ¿qué te gusta? 100,000 pesos, de cada 100,000 pesos se está esperando que yo le pague 7,000. Cuando le pago a lo mejor 1,000 o 500. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un detonante, empieza la alerta, empieza el foco rojo. Entonces, primera investigación, ¿qué tasa efectiva me aplica a mí o a mis clientes? Para tenerlo monitoreado, que eso también lo está haciendo el SAT. Entonces, vamos a nosotros a tener ese concepto. Entonces, tengamos mucho cuidado, busca tu tasa efectiva. Recuerda, exactamente, ya están publicadas en el SAT, estas que les digo que viene la referencia 2022-2023, ¿qué pasó? Y desde el 1.60 hasta el 11.99%, donde mi giro está detectado. Mi actividad económica, en dónde pusieron, cuál es la que me toca a mí de tasa efectiva para poder ver cómo estoy yo en comparación de los mismos sectores. Bien, entonces vamos a seguir con otros, son las operaciones con los EFOS. Estas transacciones que las empresas, esas empresas que facturan operaciones simuladas, son los EFOS, representan uno de los mayores riesgos. El SAT te identifica y está relacionado de forma automática. Ahí sí o sí hablamos incluso de un riesgo penal. Tengan mucho cuidado. El CFDI fuera del comportamiento histórico resulta, aquí por ejemplo el de emisión de las facturas en volumen, el monto, el giro, algo es inusual, está pasando algo que en la historia, en ese comportamiento que tú venías teniendo tú como cliente, o sea, cambiaste el giro, puedes agregar una actividad económica y un contrato, por ejemplo, les decía, mi facturación es de 100,000 pesos y resulta que ahorita estoy facturando 100 millones. Esa es una alerta inmediata que vas a tener y eso se detecta con
la inteligencia artificial, ¿no? Detecta este patrón atípico y en tiempo real. Ten mucho cuidado con eso, de no tener el soporte, que no es nada malo. Digo, qué padre, ¿no? Si son 100,000 pesos y ahora vas a facturar 100 millones, adelante. Pero para hacer eso tienes un contrato, tienes gente, tienes maquinaria, tienes la materialidad demostrada. Eso es lo que yo te invitaría a poder brindar esa parte fiscal de esa operación, para que estés preparado porque sí o sí te van a hablar. ¿Correcto? Altos montos en efectivo. También es importante estas operaciones en efectivo de alto valor sin respaldo documental adecuado. Son señales de posibles evasiones. El SAT cruza esta información con instituciones financieras para detectarlas. Ten mucho cuidado con el uso de estos montos en efectivo y que no estés declarándolos. Las pérdidas fiscales recurrentes. Reportar pérdidas fiscales de forma continua durante varios ejercicios sin justificar económicamente, bueno, no hay una justificación válida económica, coloca al contribuyente definitivamente su perfil en alto riesgo automático. Incluso esas pérdidas, y eso está en el plan maestro, pérdidas recurrentes ya son 2 años. 1, 2 años en pérdida, ya estás en ese foco rojo que el SAT te va a poder hablar. Entonces, visualizando eso, ¿en dónde estamos? ¿Sí? Cuando yo digo que yo estoy en un bajo riesgo, entonces yo tengo información consistente, mis FDIs perfectamente son ubicados con mis declaraciones, con los pagos que yo hago, no tengo alertas activas, mi perfil fiscal está estable y confiable ante el SAT. Eso es un perfil que está bajo. Medio o amarillito, esta diferencia, tengo diferencias menores detectadas, tengo posibles discrepancias entre ingresos declarados y las facturas y requiero atención preventiva, me voy a autocorregir, pero yo voy a poner mucho cuidado cuando esté en rojo y en negro, que es el crítico. Ahí, cuando yo detecto un nivel alto en riesgo o crítico, esta inconsistencia es recurrente en datos fiscales, crítico cuando hablo ya de que voy a enfrentar una restricción de mi certificado de sello digital, ese ya estás en un nivel crítico, cuando ya me iniciaron la auditoría, cuando tengo cartas de invitación, créditos fiscales determinados. Todo esto lo que me hace a mí es entender ahorita en qué nivel de riesgo estoy. Pónganle un color a la empresa que estén llevando. ¿Para qué? Para poder tomar acción e ir bajando a un medio, bajando a un bajo. De estar de un semáforo que puede estar en un riesgo alto o crítico, puedes llegar al bajo. Claro que sí, haciendo un plan. Hagamos el plan para llevar a esta empresa a lo correcto. ¿Qué pasa al día de hoy si me restringen a cualquier empresa que al día de hoy le restrinjan su certificado de sello digital? ¿Qué le va a estar pasando? ¿Qué significa la restricción? La restricción del certificado de sello digital impide la emisión de facturas, de CFDIs. No puedes facturar sin el certificado activo, la empresa queda imposibilitada para facturar, lo que detiene que sus operaciones comerciales de forma inmediata. Dejas de tener esa manera de poder vender con tu comprobante. ¿Qué consecuencias inmediatas tenemos? Bueno, paralizas la parte comercial, ya no podemos. En totalidad no podemos vender porque no puedo facturar. Riesgos de tu reputación ante clientes y socios. Definitivamente, sí o sí, algo va a caer y espero que no seas tú contador, pero realmente van a buscar quién se equivocó, por qué nos cancelaron el certificado de sello digital. A veces incluso tú como contador ya hiciste todo lo posible, dices, es que estas operaciones con este proveedor me están apareciendo, el estatus del XML en el ADD me aparece como no localizado, me aparece un presunto EFO, pero no nos hacen caso, pero yo lo documenté, yo lo informé. Hasta ahí llego, contadores. Entonces, importante medir este riesgo. Entonces, pérdida de clientes por incumplimiento, claro que sí, pero tú me dices, Leti, no pasa nada, la empresa tiene otra empresa. A veces, chicos, no se puede. No se puede utilizar otra empresa porque hay un contrato de por medio. Yo no puedo sustituir una empresa por otra en ciertos contratos con gobierno, incluso con empresas grandes. Yo no le puedo decir, ya no te puedo facturar con esta, te voy a facturar con otra. Ahí se te acabó el contrato. Ahí se acaba el contrato. Problemas graves incluso de flujo. ¿Cómo voy a tener este flujo si no puedo timbrar?
El daño, obviamente, a contratos y a relaciones comerciales vigentes. Definitivamente voy a tener por ahí este tipo de problemas. Pero voy a revisar, bueno, las principales causas de restricción. Digo, ya que estamos en forma preventiva, la primera, la omisión de declaraciones. Empiezo por no declarar. Oye, de ti no presentas declaraciones periódicas, obviamente se están generando tus alertas. Esto puede derivar sí o sí de la restricción inmediata. ¿En qué radica esta restricción inmediata cuando empiezas a dejar de pagar impuestos en lo que estás facturando, en el nivel de ingresos? O sea, recuerda siempre eso por ahí. 35 millones, arriba de 35 millones. ¿Ok? Entonces por ahí ya estás en ese riesgo. Estoy facturando, son varios millones y no estoy declarando. ¿Qué espero? La restricción del sello. Va. Número dos, que mi domicilio de la empresa o el mío personal no esté localizado. Si el SAT no puede verificar tu domicilio fiscal del contribuyente, se activa de inmediato también el proceso de restricción de sellos. Ya no te deja facturar más. Número tres, inconsistencias en ingresos. Diferencias en tus ingresos facturados, tus FDI de ingresos declarados, activan obviamente cruces automáticos de alerta fiscal. Si los estás bajando, que les decía yo, una de las formas, ¿no? Simplemente me cancelan, simplemente los disminuyen automáticamente, entonces eso no lo puedes estar haciendo porque da una inconsistencia en ingresos, es también restricción de sellos. Número cuatro, operaciones con EFOS. Transacciones con empresas que facturan operaciones simuladas con los EFOS. Comprometen la validez fiscal definitivo de la deducción y la acreditación. ¿Todos estamos de acuerdo? En que ahí definitivamente, y en el ADD te dice que ya están estos listados, ¿no? Entonces, si ya están en esos listados, tienes que tomar una decisión antes de que te venga tu restricción de sellos. Recuerda los tiempos. Primero es un presunto. Cuando está en presunto es cuando tienes que tomar la decisión. Sabes que no es presunto, es real. O sea, esto no, esto sí es simulado y nos vamos a autocorregir porque se va a ir a una sentencia definitiva, que es cuando ya me agarran a mí en la lista y me van a quitar mi sello. Entonces, tienes que poner en la mesa todas estas situaciones. ¿Para qué? Para que tú das el informe y que, bueno, el representante legal, el administrador, el dueño de la empresa, decida qué acciones vas a tomar con esto. Datos falsos en el RFC, información incorrecta o fraudulenta en el registro fiscal es causa directa de restricción y puede derivar de consecuencias legales graves. Al día de hoy, chicos, sigue pasando, pero bueno. Conductas de riesgo, patrones atípicos detectados por la inteligencia artificial. Cancelación. Hoy de repente ese RFC empezó a cancelar masivamente facturas, emisión fuera del comportamiento histórico, empezaron a ser millones, un incremento incluso inusual en devoluciones que estés pidiendo. Todo esto da pie a que automáticamente te restrinjan tus sellos. Son 6 causas de restricciones, de las principales restricciones de tu certificado de sello digital que tienes que tomar en cuenta y estar muy, muy al pendiente. Pero bueno, ¿qué protocolo voy a hacer o cómo va a ser mi reacción ante una restricción de sello? Número uno, identifica la causa. ¿Sí? Consulta el buzón tributario y el portal del SAT. Determina si es una omisión de declaraciones o un domicilio no localizado u operaciones con EFOS. Primero, identifico la causa. Dos, reúno la evidencia. Voy a reunir la evidencia, voy a recopilar, óyeme, no, esto sí es real, aquí tengo el contrato, tengo mis CFDI, tengo estados de cuenta donde le pagué, tengo mis comprobantes de pago, todo documentado que acredita la materialidad de esta operación. Lo tengo que tener listo y en su expediente digital, ¿correcto? Bien. Tres, voy a corregir la inconsistencia. Presento declaraciones omitidas, actualizo mi domicilio fiscal si es el caso, corrijo diferencias en CFDI y regularizo cualquier incumplimiento identificado de inmediato. Listo. Número 4, ¿qué tengo que seguir haciendo? Presento la aclaración. Ingreso a la aclaración formal ante el SAT a través del portal. Adjunto toda la evidencia reunida y conservas el número, obviamente, del folio del trámite que te da al momento del envío. Y también te voy a dar un seguimiento diario. Ya que tengo mi folio, voy a estar monitoreando el estatus de la aclaración cada 24 horas. Atiendo el requerimientos adicionales que tenga por ahí en el buzón, los voy a, de forma inmediata, también los voy a aclarar
y para evitar otra vez resoluciones desfavorables para nosotros. Y la regla de oro es la velocidad. La velocidad de respuesta reduce el daño. Actuar dentro de las primeras 72 horas son claves para minimizar el impacto operativo y reputacional de nuestra empresa. ¿Correcto? Entonces es un protocolo de reacción ante la restricción de mi certificado de sello digital. Entonces hablamos de sustancia contra la forma. Antes, solo facturas. Contar con un CFDI era suficiente para deducir un gasto o acreditar el impuesto. La forma documental prevalecía sobre la realidad económica de la operación. Te dicen, olvídate, no, tienes que tener el CFDI. Oye, le pagué, no me lo entregó, no deducible, necesito el CFDI. Y ese CFDI, ese XML que hasta, bueno, tiene que estar en la póliza. 20 años se tardaron en que lo entendiéramos y ahora me cambian la jugada en este 2026. Y digo, a mí no, porque pues al final son empresas que digo yo, empresas de abuelitos, ¿no? Donde el SAT ahora toma otra postura y dice, vamos a regresar el tiempo y vamos a exigir que me demuestres que la operación realmente ocurrió. Cuando en origen la factura ahorita ya es solo el inicio de la deducción. Se requiere contrato, entregables, pagos, pruebas concretas de materialidad. En 2026, la sustancia económica vale más que la forma documental. ¿Ok? Por eso vamos a poner mucha atención en esto. Entonces, vamos a entender entonces qué es la materialidad. Y si lo vemos en concepto general, yo digo, bueno, la materialidad es que yo tengo que probar, por ejemplo, tener un contrato, tener una cotización, tener los correos de comunicación. Incluso ya salió por ahí un manualito en la Prodecon donde nos dice, ten esto cuando llega la autoridad, y acaba de salir en este mes de junio un manual para atender las cartas de invitación, que te invito a que lo descargues de la Prodecon para que lo puedas tener y tú puedas decir cómo atender estas contestaciones electrónicas que nos está haciendo el SAT. ¿Correcto? Entonces, te piden correos electrónicos y las comunicaciones que tengas con tu proveedor, con tu cliente, te piden entregables, la evidencia fotográfica, si fue una maquinaria, si fue un servicio, dame evidencia fotográfica, estados de cuenta, un comprobante de pago cuando hiciste el pago. Todo esto ya lo tenemos. Lo que hay que es juntarlo con la póliza contable y poner ahí toda esta materialidad. Si tú tienes un sistema como Comercial Premium, por decir un ejemplo, ahí tienes toda la trazabilidad. Esto soporta tus deducciones, la materialidad viene la trazabilidad. Y te recomiendo que no me utilices nada más el usuario como supervisor, vele poniendo nombres. Correcto, ahí te lo encargo también, porque eso sigue dando una trazabilidad perfecta a tu deducción. Entonces me vas a preparar un expediente de materialidad. ¿Cómo lo puedes tener? ¿Cómo te invito a que lo hagas en estos 6 pasos? Número 1, una carátula. Es la portada del expediente con todos los datos del contribuyente, RFC, periodo fiscal, descripción general de la operación que estás documentando con ese proveedor. Contrato, un contrato firmado entre las partes, el alcance, las obligaciones, la vigencia, las condiciones económicas pactadas que tenemos en las operaciones. Número 3, la orden de compra. Tener un documento que acredita la solicitud formal del bien o servicio, con especificaciones, cantidades, precios, todo a detalle. Y vamos a ir después a ver, ahora sí, fíjense, 1, 2, 3, el cuarto es el CFDI. El CFDI emitido obviamente conforme a que sea la operación es real, que esté vinculado al contrato, que haga referencia a la orden de compra. No sé si muchos se han dado cuenta que nuestros clientes grandes están pidiéndonos que pongamos la orden de compra, que la agreguemos, incluso venga en el XML y venga en la representación impresa del PDF, que agreguemos referencias, como les digo, órdenes de compra, es incluso quién es el encargado de la obra o nombre de la obra. Nos están pidiendo esta información porque es la materialidad que ellos están blindando desde su parte. Y nosotros a su vez al emitirlos no tenemos problema, pero no estamos solicitando así mismo a nuestros proveedores. Hagamos de esto una cadena
para todos estar blindados en esta parte fiscal. El comprobante de pago es, bueno, tenemos que tener el estado de cuenta, la transferencia bancaria, el complemento de pago, que acredite el flujo del recurso para este expediente de materialidad. Y cerramos con la evidencia de entrega y el reporte final. Fotografías, entregables, actas de recepción, reportes finales, que demuestren que la operación fue real. Bien, ahora sí, casos de riesgo en materialidad. Servicios sin evidencia. Esta es la más común que tenemos y es el riesgo o el caso de riesgo más alto en materialidad. Esas CFDIs que tenemos de servicios, sin esa evidencia. Se contratan servicios, pero no existe ningún entregable. No hay un reporte, no hay un acta o un documento que muestre que la operación fue real o que ocurrió. El SAT rechaza la deducción por falta de sustancia económica. Y luego, contratos genéricos. Bueno, importantísimo aquí. Los contratos con cláusulas vagas, sin especificaciones de alcance, sin entregables ni condiciones reales, no acreditan la materialidad de la operación ante una revisión del SAT. Entonces, ¿un contrato genérico? No. Facturas sin soporte. El CFDI es emitido sin respaldo documental, sin una orden de compra, sin evidencia de pago real, sin comprobante de entrega. La factura solo es suficiente, no es suficiente ya para acreditar. Entonces, eso da también estos casos que se van incrementando de riesgo. Pagos a terceros no relacionados. Pagos realizados a personas o empresas sin una relación comercial comprobable con el contribuyente, generan alertas automáticas por posibles operaciones simuladas o vínculos conejos. El expediente es incompleto. Falta de algún elemento clave en el expediente del contrato. Factura, una evidencia de entrega, un comprobante de pago, un reporte final. Un expediente incompleto equivale a una operación no demostrada. Y obviamente la consecuencia principal de todo esto, el rechazo de la deducción y del acreditamiento del IVA. El SAT desconoce los efectos fiscales de estas operaciones sin materialidad comprobada, generando que en automático tus créditos fiscales, multas y recargos. Leti, ¿el abogado se va a encargar? Claro que sí. El abogado va a voltear a verte a ti como contador y va a decir, contador, ¿dónde está el cruce? ¿Cómo lo revisó? ¿Dónde están sus papeles de trabajo? Y vamos a decir, bueno, no sé dónde está. Entonces, bueno, aquí el asunto es qué plan vas a hacer y cómo vas a estar blindando toda esta parte. Obviamente hablamos de regularización fiscal en este 2026. Ese va a ser el principio clave en este año, corregirte antes de ser requerido. Ese es el reto. Por eso les decía, de anticipa, me encanta la herramienta, pídanla, revísenla, hablen con su distribuidor. Esta herramienta de anticipo obviamente la necesito para corregir, ver cómo está en el SAT, ver qué está con lo mío, ver dónde tengo esta diferencia y ser espontáneo para reducir ¿qué? Las sanciones. Fortalece mi posición ante el SAT y ante ese algoritmo que está por ahí viendo estas diferencias, estas contingencias y yo corregirlas. Y protege obviamente la continuidad de tu negocio y actuar proactivamente es la mejor estrategia fiscal actual que tenemos. Entonces, una corrección espontánea, una reducción de riesgos y una disminución de multas es el efecto de este plan que pudieras tener de regularización fiscal en forma de hablar de preventivo o espontáneo. Riesgos, los riesgos que vamos a tener de forma, los riesgos corporativos actuales que tenemos, hablamos, fíjense, hablando de riesgos corporativos que puede tener una empresa, bueno, es tu historia fiscal. ¿De quién? La revisión de la historia fiscal de los socios, definitivo. Esos socios accionistas, estos antecedentes que pueden tener de incumplimientos, pueden comprometer toda la estructura corporativa de la empresa. Operaciones observadas, operaciones entre socios y la empresa bajo escrutinio del SAT, contratos, préstamos y servicios de intercompañías, ¿no? Que requieren que materialidad sólida y documentación completa que por lo regular no encontramos. O no lo hacemos porque somos del grupo. El que sea del grupo o que sea el mismo dueño no significa que pasemos por alto la personalidad jurídica. Obviamente esto nos afecta en definitivo porque estamos hablando incluso de ahí de comprometernos con estos operaciones que pudieran yo tener con mis socios,
Digo, porque de repente tenemos ahí dividendos fictos fincados, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Al análisis de los accionistas, sí o sí. Sí o sí voy a verificar la situación fiscal individual de cada accionista de la empresa, la opinión de cumplimiento, las declaraciones presentadas y su buzón tributario activo. Son indicadores claves de mi riesgo corporativo que voy a tener controlado. Las empresas que tienen relación con la de nosotros, voy a analizar estas empresas que están vinculadas en partes relacionadas, porque a veces, chicos, son partes relacionadas y no las estamos declarando ahí. Tengamos mucho cuidado con eso. Estas operaciones son observadas por entidades del grupo que generan obviamente un riesgo directo para la empresa principal. Tengamos mucho cuidado. La participación que nuestra empresa pueda tener con EFOS, con socios o accionistas que estén vinculados con EFOS, que se declararon aquella empresa como un EFO y allá está mi socio que también está conmigo, me trae el problema a mí también. ¿Sí? Esto representa un riesgo muy crítico. El SAT revisa toda la red de las relaciones corporativas que yo tengo de forma automatizada. ¿Sí? No hay algo no voy a investigar, no, es en forma automatizada. Sale en todas las que eres socio o accionista que ya te declararon como EFO y nos llega ese impacto. También nuevas empresas, nuevas sociedades constituidas con socios con un historial fiscal negativo heredan riesgos desde su creación. El SAT clasifica de riesgo desde el RFC inicial y recordemos, decía yo, tienen el derecho de admisión. Bueno, ¿qué pasa si uno de estos socios está creando una nueva empresa porque la anterior tuvo problemas o tiene restricción de sellos, tiene domicilios no localizados o está enfrentando un proceso de una auditoría, pero no puede funcionar y crea otra empresa, el mismo socio mayoritario? Esta empresa es constituida ante notario. Cuando llega el SAT es negado el registro. Ya me tocó en este 2026 que negaron el registro. ¿Por qué? Porque el representante legal que querías ya tiene un problema con otra empresa y aquí automáticamente aparece. Entonces tengamos cuidado con eso. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué diligencia fiscal tengo que hacer sí o sí yo para revisar y tratar de tener al máximo mi situación o controlar esos gastos, esas deducciones que yo tengo? Primero, RFC. Voy a verificar el RFC del proveedor. Sí o sí, del proveedor, del socio, que esté activo, que esté localizado y sin cancelaciones ante el SAT. Voy a ver, en segundo lugar, su situación fiscal. Voy a revisar su constancia de situación fiscal actualizada. Voy a ver el régimen, voy a ver las obligaciones, voy a ver el domicilio fiscal que esté registrado y vigente. Voy a ver el historial corporativo, voy a validar la antigüedad de las actas, la antigüedad, las actas constitutivas, bueno, esos libros sociales que de repente no tenemos, que los invito a que regularicen, chicos. Ya lo está diciendo la Prodecon, ustedes hagan caso, regularicen en esa situación. Y si tienen dudas, pues mándenme un mensajito, yo por aquí los puedo dirigir hacia dónde los pueden atender. Cambios de razón social y estructura accionaria, tengo que estar muy al pendiente de eso, es muy observado esto. Obviamente la opinión de cumplimiento, obtener una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales antes de formalizar cualquier relación comercial. Yo te voy a pedir que me des una opinión positiva, si no me la das, pues ahí ya sé que no estamos llegando a ningún arreglo, que voy a tener un riesgo en mis deducciones, ¿verdad? No es una garantía al 100, pero es un procedimiento que puedes incluir. Operaciones observadas. Consultar las listas. Estas listas del SAT, del artículo 69, 69B, los EDFs, de EDOS, los contribuyentes con créditos fiscales firmes, los no localizados, voy a observarlos, que eso ya lo hace nuestro sistema. Si tú tienes contabilidad y compact, te sale un tablero fiscal, ¿no? En ese tablero te dice cuántos, y lo corres, te dice, fíjate que tienes 5 no localizados. Ya es un riesgo, tengo que entrar a hacer un análisis, ver qué pasó. Entonces, desde tu ADD, el estatus de tu XML se mantiene al día. Entonces, revísame ese estatus. Incluso si tuvieras la herramienta de anticipa, pues ahí lo vas a estar monitoreando. Verificación completa. Integra tu expediente, sí o sí. Un expediente de la diligencia con todos los documentos que debe de tener. Sin verificación completa, no iniciar operaciones ni emitir CFDIs. Hay que hacerlo.
Si tú no tienes una verificación completa de tu proveedor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás asumiendo el riesgo de la no deducción y el no acreditamiento. Y lamentablemente, si realmente no estás haciendo nada malo y no cumples con esto, bueno, te vas a acarrear un problema sin necesidad. Entonces, eso hablamos de las políticas de registro, las políticas comerciales. Entonces, la auditoría preventiva interna. La mejor estrategia al día de hoy fiscal no es reaccionar ante el SAT, sino anticiparse ante estos riesgos, detecte el riesgo antes que el SAT los encuentre por ti. Construye documentación, una documentación efectiva sólida para la defensa, adopta un enfoque proactivo y no reactivo. Quien se prepara hoy no improvisa mañana. La contabilidad dejó de ser eso, una improvisación. Bueno, y aquí te doy un checklist para tu auditoría preventiva, donde esto quiero que por ahí lo tengas, lo analices, hablando de que me revises tus FDI, revisa tus declaraciones, revisa tu IVA, revisa las nóminas y las retenciones y la materialidad. En la materialidad me detengo un poquito, aquí hablamos de revisar contratos, cotizaciones archivadas, evidencias fotográficas y entregables, tus comprobantes de pago, tus correos y comunicaciones que estén resguardados, tu expediente completo de esa operación. ¿Por qué? Porque es lo que realmente va a soportar esta deducción. ¿Sí? Y obviamente hablamos de tu cumplimiento a través ante el buzón y siempre ten presente estar checando obviamente tu certificados de sellos digital que estén vigentes y sin restricciones, tu opinión de cumplimiento, tu buzón tributario, tu domicilio que esté localizado y actualizado y el RFC que sean datos verídicos y vigentes. Eso es el checklist de tu auditoría preventiva o tu mesa de control, que a mí me gusta mucho llamar, pon dentro de tu mesa de control, revísame todo esto para que puedas blindar fiscalmente tu operación y minimizar este riesgo de una revisión en este 2026. ¿Sí? La garantía, recuerda, hay garantías de interés fiscal. Estos mecanismos que al final son legales, vas a asegurar este crédito fiscal. No estamos preparados. Una empresa nunca va a estar preparada para enfrentar este tipo de contingencias, hacer depósitos, una fianza hipotecaria, una prenda o una carta de crédito. Difícilmente podría la empresa afrontarlo. Entonces, tratemos de, por eso estamos minimizando estos riesgos. Los costos de no prepararte, ¿qué van a hacer? Son consecuencias financieras, hay un impacto patrimonial, tu riesgo reputacional, las consecuencias operativas, definitivamente no poder operar a nivel comercial, tus consecuencias legales, obviamente porque vas a tener ya auditorías formales con el SAT y obviamente el mensaje clave para ti, la fiscalización digital en este 2026 no perdona la improvisación, no. Cada día sin preparación aumenta tu riesgo, aumenta el riesgo de una alerta automática del SAT. O sea, actuar hoy es la mejor defensa fiscal que podemos tener, contadores. ¿Correcto? Entonces, haz un plan de acción. Entonces, este plan te lo comparto. Haz un plan de acción de 30 días. ¿Qué voy a hacer la primera semana? Me voy a hacer un diagnóstico fiscal. Sí o sí voy a hacer mi diagnóstico fiscal. Voy a revisar declaraciones, voy a revisar mis FDI emitidos, los recibidos, y eso simplemente lo acorto el tiempo. Esa es la primera semana. ¿Por qué? Porque lo estoy combinando con todas tus otras actividades. ¿Estamos de acuerdo? Segunda semana, valida los FDIs. Cruza ingresos, egresos, nómina, declaraciones, detecta cancelaciones sin justificación, alguna cosa que tenga duplicada, diferencias en registros contables, y esa es mi segunda semana. Tercera semana, el expediente de materialidad, lo voy a armar. Voy a armar esos contratos, voy a hacer dónde están las facturas, los correos, ta. Cuarta semana, la auditoría preventiva. Voy a ejecutar checklist de auditoría, los que dicen del IVA, de retenciones, de nómina, ta. Y luego al final voy a dar un resultado esperado. Menor riesgo fiscal, expedientes más sólidos, obviamente tus certificados de sellos digital van a estar activos y mayor tranquilidad operativa. Definitivamente una empresa preparada no teme ser fiscalizada digitalmente. ¿Ok? El principio clave de este 2026 es la mejor defensa fiscal no es reaccionar ante el SAT, sino construir evidencia, controles y cumplimientos antes que aparezcan las alertas del SAT.
Entonces, esta fiscalización 2026 con inteligencia artificial, en este 2026 la fiscalización será digital, automática y predictiva. La mejor defensa, construir evidencia, controles y cumplimiento antes de la alerta. Gracias por haberme escuchado en esta hora más o menos de curso. Traté de comprimirlo al máximo. Te llevas estos checklists, te llevas este material, revísamelo, haz un plan de acción. Esa es la invitación en este 2026. Me se despide de ti, soy Leti Estrada, consultora fiscal, contable, empresarial, y por ahí te dejo mi contacto, @odensa.com.mx, si quisieras saber más de los temas, igual para que nos sigas en el canal de YouTube que tengo por ahí, Leti Estrada, contadora Leti Estrada, sígueme en redes para que puedas tener acceso a más cursos como este. Gracias, gracias, gracias.